Bienvenidos todos, los que estáis aquí presenciales y los muchos más que estáis en redes. Tenemos unas 50 inscripciones. El tema ha suscitado más interés del que pensábamos, porque todos somos muy honestos, muy transparentes y no necesitamos saber nada, pero parece ser que sí necesitamos saber más. Sobre todo con lo que nos llega en prensa. El otro día lo leí yo y agradecí mucho que una de las empresas que hoy se van a presentar dijo, bueno, sería conveniente hablar de ello, porque en prensa se leyó que en el índice de percepción de corrupción España había bajado varios puntos. Me decía Martin Schneider cuando me habló de este evento que otros países europeos también han bajado varios puntos, así que España está en buena o mala compañía, según uno lo quiera decir. La transparencia e integridad no son solamente un tema de principios a seguir en las empresas, sino se convierten realmente hoy en un factor de competitividad, como tantos factores más, nada despreciables. Y por eso todas las empresas, ya no por normativa, sino por convicción, lo han incluido en su ADN, en sus reglamentos internos. Vamos a abordar este tema hoy con tres empresas que van a hablar un poco de su case, su caso, y nos va a introducir en el tema, el que realmente ha propiciado este evento, porque ha salido en prensa, que es David Martínez García, como director ejecutivo de Transparencia Internacional España. Cuando tú ahora presentes brevemente tu pitch, hagas tu pitch, explícanos un poco quién es Transparencia Internacional, con 100 oficinas asociadas en el mundo, cómo funciona esto, porque ya que dais tan buenas o malas notas, queremos saber con qué autoridad os atrevéis a hacer así o asá como los césares en tiempos de los gladiadores, ¿no? David es abogado, experto en gobernanza y ética, y lleva más de una década trabajando en esta organización. Y gracias, David, por acompañarnos para dar las primeras palabras. Me gustaría terminar, antes de darte la palabra, con una cita alemana, para los que sabéis alemán. Ehrlich währt am längsten. Lo he estado mirando en ChatGPT a ver cómo lo traducen. No se debe traducir de forma textual. Dice, la honestidad es la mejor política, sería la traducción libre, idiomáticamente es correcta. O la verdad dura más que el mentiroso, dice otro refrán español. En el fondo no hacemos otra cosa que recurrir a sabiduría de siempre, que significa hay que ser honestos, hay que ser transparentes, hay que ser serios, hay que ser buenos, hay que huir de la mentira, y que esto luego pues se ayude con una normativa compliance, con whistleblowing, etcétera, y que haya canales, pues bienvenido sea, pero en realidad debería funcionar sin todo esto. David, tienes la palabra. Adelante. Buenos días, ¿se me escucha? Sí. Más o menos, sí. Gracias, Walter, por tan amable presentación y por la invitación. Buenos días a todas, a todos. Guten Morgen. Es un placer estar aquí, poder compartiros un poquito de nosotros y un poquito de nuestro trabajo. Y sobre todo porque muchas empresas utilizan nuestro índice y lo tienen como un índice de referencia para hacer validaciones o para hacer categorizaciones, sobre todo de riesgo país, pero hemos notado que no muchas conocen las tripas, ¿no?, detrás de este índice, cómo funciona, cómo se hace, cuál es la metodología y, como bien decía Walter, con qué legitimidad y con qué fundamentos, ¿no?, se utiliza o se hace esta medición. Voy a ver si... Bueno, me voy a poner el cronómetro para cumplir a rajatabla, efectivamente. Entonces, así ya no hay. Lo tenía aquí está. Listo. Bueno, he traído una mini presentación con 3 puntos importantes que a raíz también de estar dialogando con mis compañeras y compañeros, cuál podría ser el mejor valor añadido o cuestiones que pudieran ser más de interés. Bueno, lo he concentrado en estos 3 puntos. Para la introducción, y antes de pasar al punto de explicar qué es TI, el primer punto es que este año, diciembre, se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
El año pasado se cumplieron 25 años de la entrada en vigor de la Convención de la OCDE contra el cohecho de servidores públicos internacionales, extranjeros. Y el próximo año se cumplen 30 años de la primera convención internacional que hubo anticorrupción, que es la Interamericana. Entonces es un buen momento para preguntarnos qué ha pasado, cómo estamos. En estos 20, 25, 30 años hemos mejorado, hemos empeorado, nos hemos estancado. ¿Cuál es un poco la situación? Entonces, bueno, quería un poco enmarcar de que pues ya han pasado esta década, estos 30 años, y es un buen momento para pensar. Segunda cuestión que quería compartir y preguntar también. Hablamos de medición de la corrupción, de índices, pero ¿cómo la medimos? Al ser un fenómeno subrepticio, un fenómeno por debajo de la mesa, complicado de poder tener datos, ¿cuáles son las formas de medir la corrupción? Y abro un poco para romper el hielo la palabra. ¿Se os ocurren formas? Bueno, por ejemplo, los procedimientos penales que haya abiertos o investigaciones en fiscalía, en los tribunales, en casos de corrupción, por ejemplo. Bien, ¿alguna otra opinión? Gracias, Paloma. Titulares en prensa. Titulares en prensa, podría ser. Bueno, vamos a decir que la academia suele distinguir al menos 4 formas de intentar medir la corrupción o las percepciones de corrupción. La primera efectivamente es la que apuntaba Paloma, que es la llamada, o yo diría mal llamada, objetiva, porque intenta medir en un territorio determinado cuántas diligencias previas se abren sobre tipos delictivos asociados con la corrupción que finalmente terminan en sentencia firme. Problema de esta medición, que si tenemos una jurisdicción donde hay muchos casos, muchas sentencias, la lectura puede ser hay mucha corrupción o el sistema funciona. Y en una jurisdicción donde a lo mejor no hay casos, casi no hay sentencias, la lectura puede ser no hay corrupción, no hay mucha o hay mucha impunidad. Entonces, esta forma es complicada. La segunda es la que llaman subjetiva por expertos, que está basada, igual que nuestro índice, que pasaré a continuación a explicar, está basada en encuestas especializadas para expertos en campos determinados, índices que ya llevan bastante tiempo, como el de Banco Mundial, el de Economist Intelligence Unit, que se han dedicado a medir a través de expertos un área determinada. Entre ellas puede ser corrupción, transparencia, gobernanza, calidad democrática, lo que fuere. La tercera forma que se suele distinguir es la de percepción ciudadana, que es, por ejemplo, los barómetros, que estas la podemos dividir también en 2, las de experiencia y las de percepción. Esto es interesante porque, por ejemplo, en España, cuando se pregunta cuál es su percepción, por ejemplo, los barómetros del CIS de la Unión Europea o el nuestro, cuál es su percepción del nivel de corrupción que hay en España o cuáles son los sectores, España solemos percibir como que hay bastante. No así como que es pero la percepción es alta. No obstante, en las preguntas de experiencia, por ejemplo, en los últimos 5 años usted le han ofrecido algún tipo de pago, toda la cuestión que sea con experiencia, o sabe usted de alguna persona cercana que le hayan ofrecido o que haya ofrecido. Ahí España baja y estamos al lado de Finlandia, de Suecia, en las respuestas. Entonces, curioso, ¿no? Percepción versus experiencia, es interesante. La cuarta forma, la cual está todavía muy incipiente, muy en pañales, es medir no solo la corrupción como interpaíses, sino en las organizaciones, a través sobre todo de las estadísticas de los canales de denuncia o canales de información. Entonces, recabar toda esa información y ver con estadísticos cómo respira mi cultura de la legalidad, de la integridad, del rechazo a la corrupción a nivel organizacional, se están empezando a obtener datos muy, muy interesantes, que ya es intraorganizativa, ¿no? El de prensa es complicado porque también las fuentes, las cuestiones, depende que estén, el tema de los casos, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, por ejemplo, pero si este año ha habido un montón de casos, ¿por qué ha subido España, no? O si este año no ha habido casos, ¿por qué ha bajado? Y entonces ahí la respuesta pues es bastante más compleja porque no está midiendo exactamente los casos. Si salió un caso y una sentencia condenatoria, significa que el sistema funcionó y que se está persiguiendo la corrupción efectivamente, ¿no? Entonces esa percepción ciudadana de hay muchos casos o hay muchas cuestiones en prensa es complicada y yo le daría una lectura un poco más profunda
y con diversas, que es el punto que quería tocar, con diversas fuentes que podamos contrastar. Pero no obstante, la conclusión es que es muy difícil de medir un fenómeno poliédrico y subrepticio como es la corrupción, y estas formas miden realmente la percepción de la corrupción, más que la corrupción en sí, ¿no? Lo cual me lleva a la última pregunta, teniendo los dos puntos anteriores. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? Pues, por mostraros un dato, hicimos un análisis de en 10 años el índice de percepción de la corrupción, cómo había evolucionado, y la respuesta fue que 2/3 de los países siguen obteniendo una puntuación inferior a 50 sobre 100, ahora paso a explicar la parte de puntuación, y la puntuación media de 43 sobre 100, y este punto sobre todo, solo en 10 años, 2013 a 2023, en 10 años solo 28 países han tenido una mejora estadísticamente significativa, según la metodología del índice, 34 empeorando y 118 manteniéndose más o menos igual. Bueno, por compartiros este dato. Pero bueno, paso a ya explicar un poco el índice antes de pasar a la parte de reflexión. No sé si lo conocen, y bueno, doy un paso atrás, y también por lo que comentaba Walter, nosotros, Transparency International o Transparencia Internacional, somos una organización mundial anticorrupción, que nacemos en 1993, cuya matriz la tenemos en Berlín. Estamos efectivamente en 113 países, vamos a ver 115 ya, y nuestra misión es un mundo libre de corrupción. Como ven, nada ambicioso, nada difícil. Pero bueno, también, por otro lado, siempre nos dicen, bueno, nunca os vais a quedar sin trabajo, ¿no? Porque siempre es complicadísimo erradicarla plenamente, perdón. Nos dedicamos a la parte de anticorrupción, tanto sector público como sector privado. Nosotros en España nos constituimos en 2006, o sea que el próximo año cumplimos 20 años. Y bueno, inicialmente, si pensáis por un poco de contexto, 1993, y voy a mi primer punto, no había ninguna convención, ningún instrumento jurídico internacional anticorrupción. No estaba en el mapa. 2006 en España no había ley de transparencia, la tenemos hasta 2013, que entra en vigor en 2014. Entonces, pues nuestra misión ha sido un poco impulsar recomendaciones para tener marcos normativos sólidos en materia de transparencia, de buen gobierno y de anticorrupción. En España empezamos sobre todo haciendo índices de publicidad activa de los portales de las administraciones públicas que no estaban rindiendo cuentas, no había ley de transparencia, vuelvo a comentar. Y bueno, estos rankings lo que hacían sobre todo era quien salía mal en la foto, y volvemos al tema de prensa, Walter, pues se ponía las pilas al siguiente año para no salir mal. Entonces fue una competencia soft law hacia un cumplimiento de rendición de cuentas donde ya no querían primero pelearse por los primeros puestos y salir lo mejor posible. Información totalmente básica, que después está en la ley 19/2013. Nada complicado y no salir mal, sobre todo en la foto, en prensa y un daño reputacional. El índice de percepción de la corrupción, bueno, aquí como veis, el rojo sería los países menos íntegros, vamos a decirlo así, según el índice, y el amarillo sería los más íntegros, menos corruptos. Como veis, el mundo está como un poco enfermito en general, según el índice, por supuesto. Y paso a explicarlo a continuación. El 0 no es cero corrupción, el 0 sería los países que obtienen menor puntuación a nivel de integridad, o sería el highly corrupt. Y 100, los países que obtienen la mejor puntuación de cara a los más íntegros. Se medimos todos los años 180 países. ¿Por qué 180? Porque para poder formar parte del índice, hace falta que por lo menos, es un criterio metodológico, hace falta que por lo menos aparezca en 3 o 4 de las fuentes que se utilizan en el índice de percepción de la corrupción. Bueno, primer punto, que muchas personas suelen confundir. Piensan que es percepción ciudadana. No es así. Es un índice compuesto a base de 13 fuentes internacionales de expertos. La segunda que expliqué, la de percepción subjetiva por expertos, se basa en 13 fuentes de expertos de instituciones independientes que ya vienen midiendo diversas áreas vinculadas con la corrupción. Y entonces es percepción subjetiva por expertos, no ciudadana, eso es lo primero.
La escala es lo que comenté antes de la puntuación, entonces dependiendo de los puntos, pues se elabora un ranking y los países pues tienen también una posición o un lugar dentro de estos 180 países y territorios. Esto es importante. Se crea en 1995 este índice, no obstante, en 2012 sufre un cambio metodológico importante, muy importante, que hace ya imposible, lo transforma directamente el índice. El Instituto de Estadística de la Unión Europea lo valida también como un instrumento válido, con una metodología sólida, y entonces a partir de 2012, es que podemos comparar a nivel diacrónico. Antes no, es como si fuera otro índice. Problema que muchas veces muchas personas o en prensa comparan un país desde 2006, desde cualquier otro año, entonces ya sabéis que eso que no sería lo correcto, sino que solo desde 2012 ya podemos hacer esta comparación. Comentaba estas 13 fuentes y un poco a tu pregunta también de la legitimidad. Es un índice que se sube a hombros de gigantes, no crea nada nuevo ex novo haciendo las encuestas nosotros mismos y las preguntas especializadas, sino que es un índice compuesto que lo que hace es juntar todos los mejores índices internacionales que hay en la materia para medir la corrupción. Entonces podríamos preguntar, bueno, si hace esto, ¿cuál es el valor añadido, ¿no? Porque se basa en otras fuentes que ya existen y que ya elaboran. Bueno, pues por lo menos detectamos cuatro razones que consideramos y además que es el índice de corrupción más utilizado en el mundo. Por un lado, la cobertura geográfica mundial cubre más países de las fuentes individualmente consideradas para los territorios. La confiabilidad estadística es mejor que la suma de sus partes porque hacemos esta unificación donde podamos tomar en cuenta diversas fuentes que además están midiendo cosas similares en un territorio determinado. Obviamente la unificación es complicada y ahora paso a hablar también de las cuestiones que tienen su complejidad precisamente para intentar armar, ¿no? O tener un índice compuesto. La parte de precisión también es importante porque muchas fuentes utilizan una escala del 1 al 5, del 1 al 10, entonces pues se pierden muchísimos matices ahí en medio y el índice nuestro pues tiene puntuación de 0 a 100 que tiene un poco más de grado de detalle en cuanto al desarrollo o en cuanto a la puntuación y la posición. Y finalmente neutralidad. El criterio, como venía diciendo, que se utiliza para que un país pueda formar parte del índice es puramente metodológico, no si son democracias, si son autocracias o lo que fuere, ¿no? Dictaduras o democraduras o dictablandas o lo que sea, no. La metodología, muy rápido y para no aburriros, tenemos las fuentes que aplican a ese país para ese año determinado y aquí hago un paréntesis porque lo hacemos cada año. CPI 2024, por ejemplo, se presenta en 2025, siempre a principios, enero, febrero, y entonces las empresas, las personas, las instituciones lo piensan el año como absolutamente natural, pero muchas fuentes no te miden a lo mejor siempre de 1 de enero al 31 de diciembre, a lo mejor te miden medio año del anterior, medio año del siguiente. Entonces, como son diversas fuentes, y aquí es parte de la complejidad, hay que mirar muy bien el periodo espacial que te está midiendo, porque entonces algunas cosas o reformas que a lo mejor ocurrieron a fin de año no lo están captando muchas de las fuentes que todavía te están captando finales del año anterior. Entonces, esto es un punto importante y también complejo. Sí. ¿Las fuentes son vuestras o son fuentes de la OECD, del Banco Mundial? Efectivamente. ¿De dónde sacáis la información? Sí, es una de las cuestiones que comentaba. Nosotros no creamos las encuestas ni aplicamos todas las fuentes a los expertos, sino que nos basamos en 13 fuentes externas, internacionales, independientes y ya sólidas, que de hecho lo tengo aquí para que iba a pasar a continuación a esa parte, gracias por la pregunta, para que conozcáis un poco las tripas, ¿no? de este índice. Bueno, se estandarizan datos, se calcula el promedio, se reporta un poco la desviación estándar y luego tenemos las blind calculations, que es para saber si se están haciendo correctamente
Los cálculos se hacen cálculos ciegos por distintos grupos de investigación en nuestra asociación para que ver si se están realizando correctamente y puedan coincidir la puntuación. Otra parte importante es que los coordinadores regionales que tenemos están en contacto constantemente con los capítulos nacionales, por ejemplo, nuestra coordinadora de Unión Europea, para un poco, para dos razones. Uno, ver si los resultados van un poco de acuerdo también a nuestros análisis a nivel nacional, y también para ver las razones o causas que desde la parte nacional a lo mejor no están captando todos los indicadores internacionales, ¿no? Estas son las 13 fuentes, como bien decía el compañero. Tenemos Banco Mundial, la Fundación Bertelsmann, Economist Intelligence Unit, Varieties of Democracy, este es también clave. Entonces, bueno, estas son las 13 fuentes. No siempre las 13 fuentes te están midiendo el mismo año, como decía, de 1 de enero a 31 de diciembre. Entonces, hay veces que a lo mejor el CPI se extrae de 6 fuentes de esas 13 o de 8 fuentes. En este caso, en España se utilizaron 8 fuentes, por ejemplo, pero a lo mejor hay países que solo se extrae a partir de 4 fuentes. Y también de ahí que sea difícil la comparación entre países, ¿no? Que muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué Ruanda sale mejor? Y esto tiene su... Ahora vamos a ello, a la parte del ranking. Entonces, bueno, estas son las 13 fuentes que se utilizaron para 2024. Estas para todo el índice, que siempre son las mismas, y para España se utilizaron estas 8 fuentes de esas 13 fuentes, IMD. Como bien decía Walter, hemos bajado 4 puntos. Estábamos en 2023 en 60 y ahora hemos bajado a 56. Ahora pasó esta parte. Y sobre todo han bajado el IMD, el Intelligence Economics Unit también. 2 minutos. ¿2 minutos para terminar? No. ¿No? 17. ¿Minutos más? ¿No eran 20? 20, pues 3 minutos más. Vale, perfecto. Bueno, 4 de estas 8 fuentes son las que han bajado más. Voy a... Turbo. Sí, esta parte es muy importante. Se utiliza mucho el índice... No, con respecto a las fuentes, en el Sí. caso de España, siempre entiendo que han sido las mismas en los últimos años. ¿Habéis mantenido las 13 fuentes? Las 13 siempre se mantienen. De las 13... ahora Perdón, puros son las 8. No, depende. Hay años que a lo mejor no te entró uno porque se hace cada 2 años la medición, porque cada fuente tiene su propio ámbito temporal, geográfico. En esa coctelera es donde intervenís vosotros, entiendo, ¿no? Exactamente. Poner una fuente u otra cada año por país. Exactamente. Entonces, no todos los países utilizan las 13 fuentes. Siempre son menos fuentes porque además, imagínate, 180 países del mundo y no todas las fuentes llegan a todos. Esa es la complejidad del CPI. Bueno, esto es importantísimo porque se utiliza mucho, por ejemplo, desde el sector privado para establecer riesgo país, pero no se sabe qué es lo que mide y qué es lo que no mide el CPI, que es importantísimo. Primero, es un índice que solo mide sector público y no todo sector público. Te mide estas dimensiones que tenemos aquí: soborno, malversación, bueno, las clásicas, protección de denunciantes, acceso a la sociedad civil para información, acceso a la información. Importante que no nos mide, por ejemplo, flujos financieros ilícitos, blanqueo de capitales, corrupción en sector privado, por ejemplo, corrupción en los negocios, ¿no? De 286 bis de Código Penal, economía sumergida, mercados informales, fraude fiscal. Entonces, parte importante. Voy a ver cómo voy de... Un minuto. En un minuto. Bueno, esto voy a pasar. Bueno, estos son los resultados de este año. Estos son los top 15, los bottom 15, ¿no? Siempre Dinamarca, Finlandia, un poco los nórdicos suelen estar a la cabeza. Y bueno, tenemos a Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Siria, Yemen a la cola. Esta es la parte de España, que os decía que hemos bajado 4 puntos con respecto al 2023. El 2020 estábamos en 62, o sea que ha habido un descenso más o menos continuado desde este año. Y en cuanto a posición, hemos bajado 14 puestos desde 2020, 10 desde el año pasado.
Pero lo de la puntuación, digo, lo de la posición, no hagáis una lectura absoluta, porque muchas veces a lo mejor puedes mejorar en la puntuación y a lo mejor bajar en el ranking, porque depende del movimiento de los otros países realmente más que de... Entonces, recomendamos más comparar la evolución o involución de cada país. La Unión Europea es el área que suele salir mejor, como veis más hacia el amarillo. Hemos bajado de promedio de 64 a 62 este año, o sea que hay un descenso, como decía Walter, visible. Estas son las puntuaciones peores y un poco las mejores de la región. Perdona si voy muy rápido. Y bueno, esto es un poco la evolución de España. Igual os pasaremos la presentación para que la tengáis. Cada año hacemos correlaciones con otros índices y elegimos una de las temáticas. Este año, este año fue clima, el año pasado, por ejemplo, fue Estado de Derecho, y hicimos una correlación con el índice del Economist Intelligence sobre democracias, que tiene, como sabes, full democracies, democracias deficitarias y regímenes no democráticos, y fue interesante la correlación porque en las democracias plenas tenían en torno a un 73% de promedio de CPI, sacaban, las deficitarias un 47% en promedio y los regímenes no democráticos un 33% de promedio, por lo cual democracia, Estado de Derecho y anticorrupción, pues como veis está íntimamente correlacionado. Voy rapidísimo, esto no me va a dar tiempo mucho a darlo, pero simplemente os quería trasladar un par de cosas que utilizamos que a lo mejor os pueden ser de utilidad. Una de ellas es, como sabéis, uno de los sectores más complicados donde se detecta siempre más riesgos de corrupción es la contratación pública. Nosotros a este respecto tenemos un instrumento que se llama Pactos de Integridad, que además nació también un poco de la mano de proyectos que elaboramos con Siemens, que es unos acuerdos que se firman entre administración pública, empresas licitadoras y organismos de la sociedad civil para cumplir una serie de compromisos asociados a un proyecto y a un contrato determinado. Aquí la parte de participación y acción colectiva es importantísima, y sobre todo la independencia. Se seleccionan unos monitores independientes que van a hacer ese seguimiento y van a mejorar la transparencia, la percepción y la transparencia, la participación y la integridad. Ahora hemos creado nosotros en España, y nosotros Transparencia Internacional España, concretamente los pactos de integridad verde, que le incluyen la parte de fondos verdes o de proyectos dedicados, que no solo está la parte de integridad y transparencia solamente, sino también de aminorar o proyectos que pueden generar un impacto medioambiental más o menos alto y que se encuentran sobre todo financiados para este medio ambiente. Entonces, bueno, estas son las tres cuestiones que meten los nuevos pactos de integridad verde, que no solo es la parte de transparencia, sino sobre todo reducción, mitigación de este riesgo medioambiental y un proceso participativo inclusivo. Y no me quería ir sin, bueno, aquí los beneficios para el sector privado de ambos instrumentos, que justamente la parte de competencia es importantísima, ¿no? Y no quería sin lanzaros una invitación a formar parte de nuestro foro intercorporativa, que es un grupo de empresas con el mayor compromiso anticorrupción en España, donde tenemos, es un espacio donde reflexionamos juntos en sesiones formativas, informativas y sobre todo programa de seguimiento, donde nosotros hemos podido apoyar a mejorar sus portales de transparencia, a elaborar guías específicas anticorrupción. Ya termino. Le hemos ayudado a fortalecer sus protocolos de investigaciones internas asociadas al canal de denuncias, protocolos y guías de conflictos de interés que muchas veces no están bien desarrolladas, no distinguen las personas entre conflicto aparente, real y potencial, cuestiones súper básicas, ¿no? Códigos éticos también hemos apoyado muchísimo en su actualización con procesos participativos inclusivos y un sinfín de cuestiones que ahora ya no me da tiempo porque Walter me está mirando, pero mil gracias por todo y no sé si tenemos tiempo a preguntas. Sí, las preguntas ahora también las podemos formular a David. Ahora, cuando presente a ellos, perdón, porque si nos empezamos a poner preguntas ahora, muchas gracias, David. Gracias a ustedes. Buena corrida. Gracias. No creo, no me hace falta, es que tengo micro. Es dificilísimo ir tan rápido. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo que más me ha encantado es saber que regalos de empresa excesivos, que
que se puedan dar no entra en este índice de transparencia. Por lo cual el regalo que tú me has hecho de la botella de vino para poder presentar esto... Pero no, era una caja, ¿no? era una caja. Pero ya está ya repartido entre los demás ponentes. Bueno, os presento brevísimamente, tenía apuntado algo más, pero para recoger un poco de tiempo, tenemos aquí a 3 estrellas de la mañana con nosotros. Empezamos por Sandra. Sandra representa a TÜV Süd, Sandra García Tance, lleva tiempo con compliance, tiene una certificación especial, curiosamente he visto que también una certificación para gente que está trabajando, se llama CESCOM. Es la certificación como, digamos, como persona con conocimientos suficientes en compliance que emite la Sociedad Española de Compliance. Es una certificación con tiene un plazo que luego hay que ir renovándola en base a acreditar formación, conocimientos suficientes, y la verdad es que muy recomendable desde mi punto de vista. Comentamos antes que la formación mejor es la que uno ha recibido desde bebé, en su casa, en el colegio, con los amigos, y con eso ya entras a la empresa para seguir siendo compliant en todos los niveles. TÜV Süd lleva tiempo en España, pero ha sido, hemos hecho grande, 1.400 personas creo que trabajando ahí, con la incorporación de Atisai hace unos años al grupo TÜV Süd. Tenemos a Ricard Mena, Ricardo o Ricard para los... No problema. Depende un poco del sitio donde esté. De T-Systems, también dedicado al tema de compliance, y Aurelio Pérez para Siemens, que también se dedica a ello. Perdonad que no quiero insistir más porque lo importante es intentar terminar más o menos just in time y dar la oportunidad de todos hablar un poco. Yo creo que lo primero, después de la presentación de Transparency, me gustaría que brevísimamente cada uno delinee vuestros programas de compliance, cómo lo vivís, quizás alguna luz os ha dado lo que él ha presentado. No sé, regalos de empresa no tenéis que hablar, parece ser. Pero en fin, adelante, por favor, empiezas, bueno, como queráis. De hecho, me han puesto una propuesta, nos vamos a tener a ella. Primero, sí, TÜV Süd, Sandra, tú tienes que empezar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar aquí. Súper interesante la charla de David. Yo era la primera interesada en escucharlo, la verdad, me ha parecido muy interesante. No sé si conoces TÜV Süd. Para poneros un poco en contexto de la importancia de esta charla de competitividad, nuestro lema es más valor, más confianza. O sea, dentro de nuestro lema ya metemos la palabra confianza, como decíamos antes, de parte del ADN, ¿no? TÜV Süd es una empresa técnica de servicios técnicos, está presente en todo el mundo, tiene más de 1.000 ubicaciones, 30.000 empleados, pero al final somos una empresa que ayuda a nuestros clientes en base a estándares técnicos, con lo cual nuestra reputación depende no solo de la excelencia técnica de cada uno de nuestros servicios, sino sobre todo de la independencia, integridad y cumplimiento de la ley en cada día, ¿no?, en nuestro trabajo. Es decir, esa confianza en esta independencia e integridad es nuestro activo. La reputación de TÜV Süd es para nosotros el core de nuestro negocio, con lo cual nuestro programa de compliance incluye estos elementos de independencia e integridad como parte, y cumplimiento de la ley, entre otros riesgos de compliance, como parte de nuestro core de compliance, ¿no? Para nosotros es clave. Gracias. Ricardo. A ver, en T-Systems, no sé si muchos la conocéis, bueno, primero gracias a Walter por invitarnos a este evento, a mis compañeros. T-Systems, bueno, es un proveedor de IT, de servicios tecnológicos, pertenece al grupo Telecom, y bueno, nosotros también nos enfocamos al sector, a nuestros clientes. Tenemos mucha confianza y dar transparencia a todo lo que hacemos, porque es lo que nos ayuda a vender, ¿no? La confianza de que ser una empresa que cumple con las leyes, las normas, pero no es la empresa, son las personas que formamos todas la empresa. Y esto es lo que nos ayuda a que llegar al sector, llegar a los clientes y sobre todo el sector público, lo que ha dicho David, ¿no? Esto está muy enfocado en el análisis de la corrupción del sector público. Nuestro sector público son los sectores más grandes, el sector más grande que tenemos, y hemos de ir con mucho cuidado y trabajar muy en línea pues, con todas las políticas y normas y los sistemas de compliance. Bueno, pues para acabar esta primera ronda, en el caso de Siemens, bueno, deciros que somos una empresa global, somos una One Tech Company, porque lo que pretendemos es integrar el mundo digital y el mundo real, ¿vale? Entonces, en el caso de España, somos varias empresas que cubrimos el sector de industria digital, infraestructuras inteligentes, salud y movilidad.
Los estándares y la manera de actuar en estos sectores pueden ser muy diferentes, pero la idea de la compañía es que a nivel de empresa los estándares los debemos tener uniformes y no vale aplicar reglas del juego diferentes para cada uno. Un punto muy importante, este año estamos de celebración, estamos de aniversario, cumplimos 130 años en España y la verdad es que la cifra asusta un poco, ¿no? Porque yo creo que no hay muchas empresas, sobre todo empresas foráneas, que puedan decir que llevan 130 años en un país, ¿no? Y al final, reflexionando de por qué se ha conseguido este éxito, llegamos a lo que son los valores de la compañía, que es excelencia, innovación y responsabilidad. Con excelencia e innovación podemos tener éxitos durante periodos de tiempo, pero yo creo que el que nos permite extendernos durante tanto tiempo es la responsabilidad. Es decir, actuar con integridad en los negocios, tener una manera de comportarnos adecuada, y esa yo diría que es la clave para garantizar el éxito sostenible, el éxito a largo plazo, ¿vale? A nivel de integridad y ética, nosotros también tenemos un lema que decimos que no es algo negociable, ¿no? Es decir, lo que no podemos hacer es, según me interese o según el país en el que estoy, aplico una cosa, aplico la otra, ¿no? Al final lo que se trata es de tener unos valores, de tener un sistema de integridad que lo apliques en todas partes. Si pensamos en cómo es la ley en los países, es muy diferente, con lo cual lo que hemos hecho es hacer unos estándares que están por encima de la ley, dicho en otras palabras, que son más estrictos, y lo que hacemos de esa manera es garantizar que la integridad, que los valores de la compañía se cumplen a nivel global. Vale, pues eso un poco sería el vuelo de pájaro, y ya aterrizando en los tres, contarnos un poco métricas que usáis, cómo conseguís integrar en el proceso empleados, dirección, y las métricas que nos ha hecho Ilustrado conocer David. David, es un poco preocupante, o quizás no tan preocupante, porque yo diría, todo depende de cómo se mira el vaso. Yo podría decir, España estamos en el top 30% del mundo, así, y marcharnos. Pero claro, puedes también contar la historia, que hemos bajado no sé cuántos puntos en 5 años, entonces ya la cosa es diferente, es decir, hay una dinámica inadecuada. Contarnos un poco, si quieres, sigues tú directamente, Vale. métricas, cómo implicáis a gente, cómo reaccionáis ante esto, percibís algo de esto que es realidad. Si os hubieran preguntado a vosotros, percepción subjetiva o experimental, os han ofrecido últimamente con las nuevas líneas férreas, oye, mira, podríamos llegar a un acuerdo si vamos a... Bien, cuéntanos un poco, ya que Bueno, no hay cámaras y no hay nadie escuchando. Bueno, la verdad es que, como bien ha dicho David, yo creo que el índice de transparencia internacional es muy útil, porque es una fuente independiente que tiene en cuenta diversas, fuentes a su vez, con lo cual las empresas lo utilizamos para ver en qué posición estamos. David lo llama riesgo país. Nosotros lo que hacemos es, categorizar los países en los que hacemos negocios en diferentes ámbitos, ¿vale? Por ejemplo, lo que tratamos es de ver, nosotros estamos más o menos en 150, casi 200 países, yo diría que junto con la Cruz Roja y Coca-Cola somos de las organizaciones con más presencia global, ¿no? Entonces, lo que hacemos es categorizar los países al menos en 3 niveles. Uno es anticorrupción, otro es derechos humanos y otro es blanqueo de capitales, ¿vale? Para cada una de estas categorías utilizamos diferentes fuentes y no siempre el país está igual de bien o de mal posicionado. Good news, buenas noticias, es que, por ejemplo, a nivel de derechos humanos, a nivel de blanqueo de capitales, entendemos que España ocupa una buena posición, es decir, no lo vemos desde Siemens como un país de riesgo. Pero en el tema de corrupción la historia cambia, ¿vale? Ahí digamos que estamos dentro del paquete de países de nivel de riesgo medio, ¿vale? Con nuestro famoso 56 estamos ahí. Tenemos muchos países en el mundo Siemens que están mucho mejor valorados y eso a nivel de competitividad, a nivel de decisión de inversiones, siempre es un elemento muy importante, ¿vale? No solamente se trata de ver dónde pone nuestra matriz el dinero, sino que incluso el tema de ser un país de nivel de riesgo medio a nivel de corrupción, digamos, lo aterrizamos en el día a día, ¿vale? Nosotros tenemos procedimientos para el tema de regalos, si es que los hubiera, o cuestiones de por el estilo. Tenemos procedimientos para hacer procedimientos de diligencia debida con partners. Tenemos controles. En función del nivel de riesgo del país, el nivel de detalle, el nivel de exigencia de todos esos procesos cambia. Con lo cual, nuestros departamentos de venta, nuestros departamentos centrales, nuestro departamento de compliance tiene un impacto. Porque efectivamente, si fuéramos nivel de riesgo alto, digamos que todo eso sería un poquito más soft. Malas noticias, para ser un nivel de riesgo bajo,
tendríamos que estar por encima de 70. ¿Vale? Con 56 me temo que estamos todavía bastante lejos de poder Bueno, alcanzar luego ese habláis, estándar. David y tú, un poquito, a ver si lo España podemos le mejorar, ¿no? Podemos mejorar, ¿no? Muy bien, pues seguimos con Sandra. En una empresa como TÜV-SÜD, yo diría, es que la corrupción es tolerancia cero, con independencia de país, clasificación y demás. Sí que es cierto que TÜV-SÜD utiliza el índice a nivel riesgo país. Hay más riesgo de que pueda haber corrupción en las relaciones comerciales en un país donde la corrupción esté más extendida, en el sector público y evidentemente, pues, entre otros indicadores, pues utilizamos el índice. Por eso decía que me parece súper interesante la charla, y es un índice que se comunica en toda la organización, y en aquellos países de más riesgo, pues tomamos medidas, como dice Aurelio, pues más específicas, pero en TÜV-SÜD el enfoque de compliance es preventivo, es vinculante para todos los directivos, todos los empleados, todos los managers, a cualquier nivel de la organización, por lo que yo os explicaba antes, ¿no? Al final es que nuestra reputación está basada en esta integridad, y un riesgo reputacional en cualquier parte del mundo pues afecta muy negativamente en toda la empresa, ¿no? Sí que es verdad que desde mi punto de vista, lo que preguntabais de España, la corrupción es inversamente proporcional al grado de seguridad jurídica de un país, ¿no? Y en España no tenemos un indicador a nivel de mi compañía diferente a otros países. España tiene una seguridad jurídica buena, aceptable, y con lo cual trabajamos con normalidad en ese sentido, ¿no? Ricardo. Bueno, en T-Systems yo voy a sumar a lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Que al final es lo que hacemos en compliance, ¿no? Es vigilar por evitar cualquier tipo de riesgo. El riesgo país que ha comentado David para nosotros es importante, nosotros lo analizamos, lo vemos, y ya no voy a hablar a nivel de lo que hace la matriz en Alemania, sino directamente en país. A nosotros nos han catalogado ahí en un riesgo. Ese riesgo que publica el índice nos hace trabajar más, como ha dicho Aurelio, o sea, nos hace generar más riesgos. Por suerte aún estamos en ese grupo de 50, nos movemos igual, nos gustaría llegar a 60 y a 70 ya sería fantástico estar como en Alemania, están por encima de 70, porque uno, la inversión podría ser mayor, como ha dicho Aurelio, dos, la formación y el perseguir todo ese tipo de riesgo, podrías bajar un poco el nivel, no tendrías que estar tan encima de todo el equipo de ventas, de todos los managers, de todos los comerciales con formación, porque lo que nosotros hacemos es lo mismo, es la prevención, lo único que podemos hacer es prevenir, y la única forma de prevenir, es fomentar la formación, dar mucha formación y que la gente entienda lo que es y qué impacto puede tener. Yo creo que cuando a la gente le decimos el impacto de las cosas, lo valora mucho más. Tú estás hablando mucho de formación interna, prevenir, tolerancia cero, por países ver dónde están los riesgos principales. ¿Qué recomendaciones habría para España para ir en dirección 60-70? ¿Sigues tú directamente quizás? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sugieres? Es difícil, ¿no? Porque, como ha comentado David, la índice es una percepción de 13, ¿vale? 13 índices o 13 entidades que analizan. Intentar llegar a influenciar esto es difícil. Estamos en un mercado del sur de Europa donde pues, la cultura mediterránea es un poco más libre en hacer según qué acciones. Pero para mí la única forma es la prevención, ¿vale? Y tener, por ejemplo, un sistema de gestión de compliance donde evalúes todos los riesgos, donde tú puedas explicar el por qué haces las cosas y qué beneficios va a tener. En nuestro caso, por ejemplo, pues un sistema de gestión antisoborno que estaría dentro del ámbito de la corrupción, certificado con una ISO, en la cual tú tienes que hacer la prevención, tienes que dejar evidencia de todo lo que has hecho por si un día hay un delito, poder demostrar que tú te has preparado, has formado a la gente. ¿Para qué? Pues para que en el caso de que se demuestre que hay un delito, sea menor. Y como ha dicho Sandra al principio, uno de nuestros lemas también es la tolerancia cero dentro de Telecom, o sea, tolerancia cero a cualquier tipo de corrupción. Pues yo si quieres sigo, porque es un poco completar lo que ha dicho Ricard, ¿no? Yo creo que una cosa a la que debemos reflexionar es, muy bien, en nuestras empresas tenemos los sistemas, los procedimientos, lo tratamos de hacer lo mejor posible, pero yo creo que el chip que tenemos que cambiar es salir y contarlo. Es decir, tenemos que hablar de estos temas con total libertad, con total dinamismo fuera de nuestras empresas, ¿no? Porque es que si no al final el tema no se propaga, ¿no? Entonces, todos estamos diciendo que utilizamos el índice de percepción de la corrupción del sector público en nuestras empresas privadas,
pero tenemos que plantearlo al revés. Es decir, ¿qué podemos hacer las empresas privadas para influir en el sector público y de alguna manera revertir la tendencia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un rol muy importante. Es decir, hoy las empresas, tanto directamente como indirectamente, a través de asociaciones u otros foros, tenemos que ir a las instituciones públicas y de alguna manera leerles un poco la cartilla, ¿no? Decir, oye, esta foto no es la que queremos. Es decir, la tendencia es mala y es mala para todos. Las empresas creo que tenemos buenas prácticas que podemos compartir con la administración, con las instituciones públicas. Hagámoslo. Es decir, Cámara de Comercio, asociaciones sectoriales, hay muchos ámbitos donde las empresas tenemos nuestra voz y creo que debemos influir y concienciar al sector público para que cambien. Sería una especie de lobby positivo, ¿vale? Para mí es un tema muy preocupante porque efectivamente ya no es solamente salir mejor o peor en la foto, es que hay decisiones, como os comentaba antes, de inversión. Es decir, cuando una multinacional decide dónde implanta un hub o un centro de competencia, pues este es uno de los temas que tiene en cuenta, ¿no? Entonces, al final, la corrupción puede ser un elemento disuasorio para inversiones. Es decir, oye, ceteris paribus, pues entre España y Francia, pues a lo mejor digo, pues mira, Francia, si el resto de condiciones son las mismas, ¿por qué me voy a meter en un país con más corrupción? Con lo cual, al final, no es un tema de cifras solamente, es un tema de donde nuestras matrices, de donde nuestros inversores internos y externos quieren poner el dinero, ¿no? Y ya para acabar, David hablaba de correlaciones. A mí hay un estudio de hace muchos años que me pareció muy interesante que decía que la inversión de alguna manera viene condicionada por la corrupción, ¿no? Es decir, entendía que la corrupción era disuasoria, asustaba a los inversores e incluso en una ocasión el Banco Mundial llegó a hacer un análisis diciendo que por cada punto que se empeoraba en el tema de la corrupción se perdía un 0,5% de inversión extranjera del PIB del país. O sea que la verdad es que no es un tema que digamos hacemos una foto y salimos mejor o peor, sino que al final la inversión que se puede hacer en España puede verse muy afectada, positiva o negativamente, por cómo hagamos las cosas. Vale, pues implicar más las administraciones públicas en la concienciación, Totalmente. que no es todo de empresas, oye, seamos buenos, sino, oye, la otra parte, que seamos conscientes, ¿no? Los mercados no Sí, son sí, solamente el mercado. sector privado o el sector Sí, sí. público, estamos todos ahí. Sí. ¿Quieres añadir algo, Sandra? Bueno, me sumo a lo que decís completamente, pero vamos a darle un enfoque. Yo, por ejemplo, lo que hablábamos de que como compliance officer, yo cuando hago mucha charla en mi organización, porque estamos presentes en un montón de ubicaciones en España, yo siempre pregunto, oye, porque hay gente que no me conoce, evidentemente, ¿no? ¿Y quién lleva compliance? Y todos, tú. Y digo, no, compliance sois vosotros, es decir, para mí, ¿qué podemos hacer? A tu pregunta es comunicar, formar, que venga el compromiso de la dirección. Me da igual el tamaño de la empresa, que sea una multinacional en España, una empresa internacional o una pyme. Tiene que estar, lo que decía yo al principio, en el ADN, empezando por la dirección y que sea permeable en todas las estructuras de la organización, a nivel de managers o gente con responsabilidad, hasta cualquier equipo, ¿no? Y insisto en comunicación, formación, analizar los riesgos. Cada empresa puede analizar sus riesgos pues, en función de su actividad comercial de una forma distinta, pues ponderando más unos otros, y que haya medidas importantes en ese sentido para monitorizar y para controlar ese riesgo. El canal de denuncia, el sistema de información, etcétera, que permita y que se comunique suficientemente, que no sea, bueno, pues me obliga la ley a tener tal, no, que se ejerza una acción de comunicación, de que todas las personas en toda la organización conozcan que pueden reportar o consultar, que no necesariamente siempre sea para reportar una irregularidad, sino para hacer consultas, que seamos departamentos abiertos para poder atender consultas de nuestros compañeros, que también en el caso de que trabajemos con subcontratistas, con externos, es muy importante la selección adecuada de estos partners comerciales, ¿no? Pueden estar prestando sus servicios en cualquier parte del mundo y al final se les identifica con nuestra empresa. Es decir, hay una serie de elementos que sí que creo que podemos hacer unido a lo que decían mis compañeros, ¿no? De comunicar hacia afuera, en asociaciones sectoriales, en foros, etcétera, que al final esto no es un tema exclusivo del compliance officer de una organización, que compliance somos todos, ¿no? Deberíamos. Sí, compliance somos todos, mucha formación.
Y lo que me parece muy interesante también como órgano de consultoría, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Me pasa esto? Sí, en vez de decir solamente canal de denuncia, no, es también, mira, vamos a ser sensibles, ¿cómo lo ves? Y desde transparencia, ¿qué consejos se da a España para que se invierta la tendencia? Lo tienes fácil porque recoges, Sí, recopilas, ¿no? recopilas y ahora le pones la guinda. Si me das otros 20 minutos, no tengo ningún problema en contestar esta pregunta. Bueno, Muchas cosas. No, como antes, 1 minuto. 3. No, por resaltar algunas cosas que me parecieron cruciales. Y que además, por ejemplo, nuestro foro justo también constituye un grupo donde las empresas vuelcan sus preocupaciones y como saben que nosotros tenemos acceso totalmente al impulso de recomendaciones también al sector público, congresos, diputados, todo, como decía Aurelio, un lobby bueno, pues es fundamental, ¿no?, tener este tipo de espacios. Y de hecho la última actualización de las líneas directrices de la OCDE para multinacionales lo pone directamente, claramente, de que las empresas ingresen en este tipo de grupos con la sociedad civil para poder de forma colectiva avanzar, ¿no? Segundo punto que quería comentar. Muy en línea, perdón, de lo que habéis dicho, ¿no? Implicarse más. Sí. Entonces hay estratos intermedios donde digamos, pueden servir de altavoz. Así que, claro, y por eso también mencionaba la contratación pública, ¿no? Porque es cuando interactuamos, ¿no? Sector público, sector privado. ¿Qué también notamos desde el sector público? Que a lo mejor les llegan empresas que no saben, sí, les llegan las empresas licitadoras y no saben valorar sus sistemas, por ejemplo, de diligencia de vida. Las administraciones públicas no tienen esa formación de decir, pues tiene un sistema de diligencia de vida con proveedores sólido, tiene un sistema de cumplimiento sólido, tiene una política de competencia sólida. Y esa parte también es y lo que decía Aurelio, ¿no? Y nosotros en ese sentido estamos también impulsando mejoras de España, cuestiones para identificar mejoras en España y cuestiones de por qué también tenemos el diagnóstico nuestro de la bajada. Bueno, un área importantísima en España descuidada hasta ahora hay un proyecto de ley, ha sido por ejemplo precisamente los lobbies. La regulación de los grupos de interés en España ha estado ahí sin hacerse, a diferencia de otros países en Europa, y consideramos que eso nos ha jugado negativamente. A nivel estatal ha habido una serie de reformas que se han medio impulsado, pero que no se han terminado de... Por ejemplo, la ley 223 de canales de denuncia e información, pues tardamos muchísimo en tenerla, tardamos muchísimo en establecer la autoridad independiente, que todavía no se establece. Se nombró ya al presidente, que es una buena noticia, pero que todavía no se establece. La disposición adicional quinta decía, oye, vamos a elaborar una estrategia nacional anticorrupción. Ya se pasó el plazo. España no tiene un plan nacional anticorrupción, una estrategia nacional anticorrupción. La ley de transparencia es de 2013, tiene muchísimos huecos. Nunca se hizo el reglamento. Se iba a hacer una nueva ley, no se incluyó. Ahora los planes de gobierno abierto no lo han incluido. El nuevo borrador del quinto plan de gobierno abierto no incluye ningún compromiso de protección de informantes, por ejemplo, un plan a 4 años, una medida absolutamente crucial en la detección. Y así podría seguir, ¿no? Conflictos de interés, seguimos sin regularlos, sin actualizar. Hay una serie de cuestiones y también el CPI 2024, yo creo que muchos de los índices recogió o lo que castigó muchísimo a España fue el bloqueo del Consejo del Poder Judicial, que en varios de los índices que miden mucho Estado de Derecho lo midieron como una medida de que tuvimos no solo la dilación de las macrocausas anticorrupción, que tenemos siempre mucho tiempo en resolver eso, sino la parte de ese bloqueo creo que también nos jugó bastante en contra a la hora de esta evaluación. Esperemos ahora que con estas nuevas reformas ya se desbloqueó, tenemos diversas normas que ya se están en proceso, ¿no? O están en propuesta. Esperamos que puedan mejorar nuestra puntuación, ¿no?, a este respecto. Se me permiten 2 comentarios. Menos mal que el próximo barómetro no se saca tan pronto. Todo el tema de la UCO y todo lo que ha salido, que no es la mejor noticia para este tipo de calificaciones. Bueno, espero que haya sido olvidado. Entonces se me ocurre quién es el lobby que más está, digamos, frenando las nuevas leyes. Yo creo que es la gastronomía, porque cuando yo veo fotos de supuestas corruptelas, en España suelen aparecer restaurantes, bares, y en Alemania aparecerá pues un lago, estarán paseando por un parque, pero aquí en España siempre es en restaurantes y bares, ¿no? Si la gastronomía creo que no tiene mucho interés que avancemos mucho ahí.
Vamos a tener unos minutos, todavía 3, 4, 5 minutos para el público aquí en la sala o en virtual si hay algo. El señor Moser. Sí, con micro. Que me llamó la atención. En la lista esta de en la lista de todos los países que marcaron ahí, no aparecen los Estados Unidos. ¿A qué se debe eso? No, sí está. Lo que pasa es que ahí puse los que tienen mejor puntuación y peor puntuación, pero son 180 territorios y Estados Unidos también está. Lo que pasa es que no están los mejores. No está en la lista. No está. Está en la lista, pero no solo puse ahí un ejemplo de los 15 mejores y los 15 peores. O sea, está en el medio. Está en medio. Un poco mejor que Tampoco está nosotros. España entre los 15 mejores. No. Un poco Ni mejor, sí. Alemania. ¿Preguntas del público virtual? Bueno, pues yo creo que entonces... Bueno, ¿alguien más? ¿Matilde? ¿No? ¿Nadie más? Yo creo que la puntualidad es la educación de los reyes, dicen en alemán, así que muchísimas gracias a los 3 ponentes de empresas, a Transparencia Internacional por explicarnos un poco eso y ojalá el año que viene, cuando toquemos esto y vosotros estéis metidos en estos foros que acabas de invitar, pues tengamos mejores notas para España, ¿no? Muchas gracias y hasta otro desayuno de estos. Gracias.